Este es un podcast producido por Concepto Radial. La producción original fue adaptada para esta plataforma. Doctor, ¿cuánto tiempo me queda? Híjole, apenitas te salvaste. Pero ya llegaron los de Shot de Salud. Bienvenidos a Shot de Salud, donde recetamos la dosis correcta. Shot de Salud. La medicina desde una perspectiva simple y sencilla. Pásale al consultorio. Shot de Salud, más allá del paracetamol. Hola a todos, sean muy bienvenidos a Shot de Salud, más allá del paracetamol. Yo soy Osvaldo Martínez. Y yo, Natalia Bernabe. Y estamos transmitiendo completamente en vivo desde la cabina de Concepto Radial, ubicada en el segundo piso de CDTEC del Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales, Instagram, Twitter y Facebook como @Concepto Radial y @Shot de Salud, donde pueden contactarnos para dejarnos comentarios, dudas, sugerencias y hasta quejas, como ven. Pues estamos muy emocionados. Este es el segundo episodio de esta nueva temporada y el día de hoy se integra con nosotros una locutora nueva a nuestro equipo. Natalia Bernabe, bienvenida. Muchísimas gracias, Osvaldo. Estoy muy contenta de poder estar con ustedes el día de hoy y pues espero que les guste mucho el programa y que aprendamos mucho juntos. Claro que sí, el primer programa de muchos, Nat. Bienvenida y como ustedes habrán visto en nuestras redes sociales, el día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante e importante también. El papel de la genética en tu vida, en la vida de cada uno de nosotros. Creo que en algún momento todos hemos hablado acerca de la genética y los genes, allá en la primaria, en la secundaria quizá. Pero, ¿qué te parece, Nat, si empezamos a introducir estos términos como tan importantes, ¿no? La genética y los genes. Y vamos a empezar definiendo estas dos palabras, estos dos términos. Genética y genes, sin duda son términos de los que hemos escuchado hablar muchísimo, ¿no? Pero a veces sucede que no los comprendemos del todo. Y mientras que sí es cierto que estas palabras pueden parecer muy complicadas, también es cierto que son conceptos sencillos de comprender. Mira, para empezar es importante recordar que la genética y los genes se refieren a cosas ligeramente distintas. Y es que, por una parte, la genética es una rama de la biología que estudia cómo los caracteres hereditarios se transmiten de generación en generación. Ya saben, el color del pelo, el color de los ojos, el color de la piel. Y por otro lado, los genes son estas pequeñas unidades que contienen la información necesaria, también conocida como DNA o ADN, para determinar lo que hablábamos hace ratito, ¿no? El color de tus ojos, cómo es tu cabello, si es chino o si es lacio, y qué tan alto vas a ser, ¿no? Tenemos un total de 20,000 genes. Increíble, ¿no creen? Y a todo esto, los genes ayudan a determinar cada una de las características que nos hacen ser nosotros. O sea que la genética estudia la unidad básica de la herencia, que son los genes. Pero hemos estado hablando de herencia, cuestiones muy importantes. ¿Qué tiene que ver la herencia con la genética, Nat? Pues bueno, de seguro se estarán preguntando a qué nos referimos cuando decimos que los genes son considerados como la unidad básica de la herencia. Pues bueno, esto quiere decir que son los que se pasan de generación en generación. En otras palabras, la herencia genética es el proceso por el cual la información genética se transmite de padres a hijos. La forma en la que esto funciona es un poco complicada y a veces hasta confusa, pero no se preocupen. Por el momento, solo es importante que sepan que cada persona tiene 2 copias de cada gen. Una copia proviene de su madre, mientras que la otra proviene de su padre. Por ejemplo, si tu mamá tiene el pelo café y tu papá tiene el pelo negro, a fuerzas, un gen que codifica para el pelo café y otro para el negro va a estar dentro de ti. La cosa es que solo una de estas copias es la que se manifestará en tu persona. Súper interesante, Nat. Es importante que sepan que tenemos 23 pares de cromosomas, ¿no? Y de estos pares, así como nos mencionaba Nat, heredamos la mitad de nuestro papá y la mitad de nuestra mamá. Y ahí se hace una mezcla loca para poder identificar, bueno, para que nosotros se determine
qué color de pelo vamos a tener, cómo va a ser nuestro pelo, si nos vamos a parecer a nuestra mamá, a nuestro papá y demás. Pero ahora vamos a hablar acerca de qué es, cómo la genética nos ayuda a explicar todas estas variantes, ¿no? Que si hay heredabilidad entre la familia, que si los ojos rasgados y demás. ¿Para qué sirve todo esto de la genética y los genes? ¿Por qué es tan importante la genética para ti y para tu familia? Pues miren, puede que no lo parezca, pero el rol de la genética en sus vidas puede ser mayor del que ustedes se imaginan. ¿Por qué? Pues para empezar, la genética ayuda a explicar por qué cada persona es única. Ya sé, la genética es algo muy bonito, muy tierno, porque en realidad explica por qué cada uno de nosotros somos únicos y diferentes. También nos ayuda a comprender por qué los miembros de la familia tienen rasgos en común y hasta por qué algunas enfermedades, como la diabetes o el cáncer, vienen de la familia. De alguna manera, ayuda a entender la importancia de aprender nuestro historial de salud familiar para mantenernos sanos. Yo sé que muchos de nosotros hemos ido al doctor demasiadas veces, no sé si ustedes se acuerdan, pero cada que vamos a consulta con un médico, siempre nos pregunta por las enfermedades de nuestros familiares. Y ustedes se preguntarán por qué. Bueno, pues la respuesta es la genética. Y bueno, entonces, ¿cómo es que se logró descubrir todo esto? ¿A quién se le ocurrió? Bueno, es importante decir que este conocimiento fue adquirido a través de mucha investigación a lo largo de los siglos. Desde los inicios del estudio de la genética con Gregor Mendel a mediados del siglo XIX por ahí, hasta la actualidad, porque pues todavía continúa esta gran exploración. Hay miles y miles de artículos de investigación, pero tal vez uno de los proyectos de investigación científica más importante en este campo fue el proyecto del genoma humano. Esta fue una de las grandes hazañas de la exploración de la historia, así de épico. Más que una exploración exterior del cosmos o algo así, este proyecto fue un viaje de descubrimiento interior, dirigido por un equipo internacional de investigadores que buscaban secuenciar y cartografiar todos los genes del ser humano. ¿Se imaginan? ¡Qué increíble! Esto inició en 1990 y se completó en abril del 2003 y nos dio la capacidad de por primera vez leer el plano genético completo. Y esto nos ayudó a comprender los factores genéticos de las enfermedades humanas y abrió nuevas puertas a estrategias de diagnóstico, tratamiento e incluso prevención, algo que no se había hecho hasta entonces y por lo cual es tan importante. Una completa locura, Nat. Y me sorprende mucho que no tiene mucho tiempo que se terminó el Human Genome Project, este proyecto tan increíble que a veces la NASA se lleva el protagonismo, ¿no? Con esas misiones tan espectaculares, enviando sondas y bueno, el nuevo telescopio que acaban de lanzar, el James Webb. Pero nosotros, el área médica, también lleva a cabo proyectos tan increíbles como es esto, ¿no? Un viaje al interior de la célula para poder identificar estas cuestiones de los genes y poder entender a mayor profundidad pues ciertas enfermedades, cuestiones como la heredabilidad. Y algo muy importante, creo que no lo escribimos, no está plasmado en el programa, pero me gustaría que sepan que Gregor Mendel fue un referente histórico en cuestiones de la genética. Él realizó ahí algunos experimentos muy importantes con chícharos y unas verduras y flores para tratar de ver las cuestiones de la heredabilidad, que yo creo que es algo sumamente importante, ¿no, Nat? Quizá Gregor empezó con los vegetales, pero después de extrapolar ese conocimiento al ser humano es algo que, wow, nos vuela la cabeza. Es algo impresionante como de una investigación de flores y chícharos del día de hoy podemos hacer cosas increíbles, incluso podríamos hablar de herramientas de cómo pues crear nuevos medicamentos y pues incluso en algún momento podríamos incluso soñar con modificarnos a nosotros. ¿Cómo ves? Estaría increíble. Increíble, yo creo que es algo de lo que la ciencia ficción se ha encargado, ¿no? Hacer volar nuestras mentes, que nuestra imaginación trabaje. Y pues tienen que quedarse porque esto apenas es el comienzo. Vamos a hablar de muchísimas cuestiones más en relación a la genética. Vamos a hablar de las enfermedades, de alimentos. Bueno, el programa promete muchísimo, pero tenemos que irnos a un pequeño corte. Esto es Shot de Salud, la escuchas solamente en Concepto Radial. Shot de Salud.
Bienvenidos de regreso. Esto es Shot de Salud y están escuchándolo en Concepto Radial. Vamos a platicar un poco acerca de las enfermedades genéticas. Y pues un desorden o una enfermedad genética es un trastorno que se origina debido a una alteración en un gen. Anteriormente les estábamos platicando que los genes son estas pues pequeñas proteínas que guardan dentro de nosotros la información que nos vamos pasando de generación en generación. Existen miles de enfermedades genéticas y se están descubriendo aún más cada día, porque pues les recordamos que estas enfermedades se están descubriendo cada día más gracias a los científicos y a los investigadores. Nuestro cuerpo está compuesto por miles de millones de células y cada una contiene un conjunto de genes. Los genes son como estas instrucciones que tiene nuestro organismo para que el cuerpo lo lea y se puedan elaborar proteínas que determinan quiénes somos. Por ejemplo, existen genes para el color de los ojos, la estatura y ese tipo de cosas. Entonces, pues, Osvaldo, ¿por qué no nos platicas un poco más acerca de, pues, cuáles son estas enfermedades? Claro que sí, Nat. Y fíjate que ahorita que nos estabas platicando acerca de los desórdenes genéticos y las alteraciones que puede haber en un gen, es importante que sepan que estamos compuestos por miles de millones de células. Somos organismos multicelulares y cada célula adentro tiene un conjunto de genes que nos conforman, que es la información única de nuestro organismo. Entonces, piensen que estamos haciendo un viaje al interior de una de nuestras células y vamos a hablar de los desórdenes genéticos más comunes que tienen lugar ahí. Y vamos a hablar de los problemas cromosómicos más comunes. Ahora, ¿qué son los cromosomas? Es un término que no habíamos usado antes. Bueno, los cromosomas son unas estructuras que se encuentran dentro de las células, justo en el centro, en una estructura que se llama el núcleo de la célula. Y estos transportan fragmentos largos de ADN, que ya hemos dicho que es la información única de cada uno de nosotros. Y vamos a hablar de estos desórdenes, los más frecuentes. Recordemos que cada uno de nosotros, los seres humanos, tenemos 23 pares de cromosomas, es decir, 46 en total, y ya dijimos que tenemos unos que son heredados por parte de nuestro papá y por parte de nuestra mamá. Entonces, primero vamos a hablar de desórdenes que tienen que ver con alteraciones en el número de estos cromosomas. El primero es una aneuploidía. Yo sé que suena algo loco, pero no se asusten porque son términos elegantes, pero muy sencillos de entender. Entonces, el primero es una aneuploidía. ¿Qué quiere decir esto? Es una alteración en la cantidad de cromosomas. Ya sea que tengamos un número superior al número normal que deberíamos de tener o un número inferior a los 23 pares de cromosomas. Esa es una aneuploidía y es un trastorno común. Ahora, dentro de estos trastornos que tienen que ver con el número de los cromosomas, podemos encontrar a la famosa trisomía 21 o síndrome de Down. Aquí se caracteriza porque las células tienen 3 cromosomas en el par número 21. Es decir, que ya no tenemos 46 cromosomas en total, ahora son 47. Y es trisomía porque en una parejita de cromosomas tenemos uno adicional. Y también en esta categoría de las enfermedades genéticas tenemos al síndrome de Turner. Aquí uno de los cromosomas sexuales no se transfiere. Recordemos que tenemos 2 pares, uno es XX y otro XY. Entonces aquí tenemos un problema en los cromosomas sexuales porque no se transfieren adecuadamente. Entonces tenemos un cromosoma X nada más, dándonos un total de 45 cromosomas. Es decir que perdimos uno. ¿De acuerdo? Pasando a otra categoría de los trastornos genéticos, encontramos a las deleciones. ¿Qué quiere decir una deleción? Bueno, pues la deleción es una ausencia de alguna parte en un cromosoma o en alguna parte del código genético. Podemos tener inversiones también. Esto es cuando un cromosoma se rompe y la parte del cromosoma que se rompió se invierte y se vuelve a pegar en otro lado. Las inversiones pueden causar defectos congénitos o no, es decir, que podemos nacer con estos trastornos o nos pueden causar problemas más adelante. Y tenemos por último a las translocaciones. ¿Qué rayos es una translocación? Bueno, pues una translocación es la reorganización del segmento de un cromosoma de una ubicación donde solía estar, donde debería de estar, a otra.
y puede cambiar su posición dentro de un cromosoma o irse a otro par. Y esto desencadenarnos muchísimos problemas de los que desafortunadamente por tiempo no podemos hablarles. Pero estos son los trastornos más comunes. Ahora, Nat, hemos hablado de la heredabilidad, del color de los ojos, del color del pelo, del tipo del pelo, que si vas a ser chino, que si vas a ser lacio. Pero tenemos que hablar de algo triste y también serio. Las enfermedades. Nat, ¿tú sabes por qué algunas enfermedades tienden a padecerse, algunas familias pueden padecer ciertas enfermedades? Pues te platico, algunas enfermedades son causadas por un cambio en estas instrucciones de los genes, lo que se llama mutación genética, y así como nosotros compartimos muchos de nuestros genes con nuestros familiares, así como pues el cabello, los ojos, incluso si usamos lentes o no es de familia, pues también tristemente podemos compartir estas mutaciones genéticas entre nuestra familia. Algunas de estas mutaciones pueden incluso contribuir a desarrollar ciertas enfermedades. Y es algo muy loco, ¿no? Porque a veces dicen, ay, es que no se parece ni a su mamá ni a su papá, ¿qué pasó ahí, no? Pues es que la genética también a veces juega algunos papeles, ¿no? Puede ser que no te parezcas a tu mamá ni a tu papá, pero tienes rasgos de una generación anterior, ¿no? De tus abuelos o incluso de tus bisabuelos. Pero, Nat, hemos hablado acerca de la heredabilidad. ¿Es cierto que las enfermedades genéticas siempre se heredan de nuestros papás? Pues en realidad no siempre. Las enfermedades genéticas, justo como ya hablábamos, algunas se deben a una alteración en uno o en varios genes que se pueden heredar de los padres. Pero también hay ciertas cosas que suceden que estas mutaciones se generan de nuevo. Se genera desde cero, vamos a decirlo así. Se producen de manera continua en nuestro cuerpo, pero pues con frecuencia estas alteraciones o mutaciones son menores y no causan problemas, ya que pues nuestro cuerpo tiene ciertos mecanismos para eliminarlas y pues realmente no llegan a causar algo peligroso. Pero también es posible que nuestro cuerpo solo necesite una copia activa de esta instrucción para realizar una función. Esto quiere decir que en ocasiones se puede producir una alteración grave en un gen y que esta instrucción ya no tenga sentido para nuestro cuerpo. Cuando esto sucede, esta instrucción ya no se puede ejecutar y eso sí puede causar problemas. En estos casos, si este gen alterado se pasa hacia los hijos, lo que sucede es que el gen alterado puede estar ya sea en un óvulo, célula sexual de la madre o en la célula sexual del padre, y así es como esta se transmite a los hijos. Cuando esto sucede, el padre pues no padece la enfermedad genética en realidad, pero el hijo sí. Pues es imposible poder impedir una alteración genética y pues por lo general no hay manera de que los padres sepan que se ha producido una alteración hasta que su hijo comienza a mostrar los síntomas de una afección. Entonces hasta ahora la ciencia no ha logrado encontrar una manera de poder prevenir de alguna manera o poder predecir si una persona va a presentar o no va a presentar estas enfermedades genéticas, pero como vamos a hablar más adelante, están comenzando a crearse ciertas herramientas que nos van a ayudar en un futuro a poder tratar con este tipo de enfermedades. ¿Cómo ves, Osvaldo? Súper interesante, Nat. Hay estudios como el cariotipo que sí nos permiten tener como un panorama completo de estos 23 pares de cromosomas, pero desafortunadamente es algo que todavía es muy caro y no está al alcance de todos. Entonces eso también como que perpetúa estas cuestiones en relación a que pues no hay una manera sencilla de saber pues cuando hay algún problema, ¿no? Evidentemente si en nuestras familias hay datos de cuestiones de, por ejemplo, de trisomía 21, quizá pudiéramos acudir a nuestro doctor para poder revisar un chequeo incluso antes de que se dé este nacimiento. Y pues bueno, la verdad es que este es un tema súper interesante y vamos a estarles platicando un poco más de esto más adelante. Nos vamos a ir a un pequeño corte, esto es Shot de Salud. Shot de Salud. Hola de nuevo, bienvenidos de regreso a Shot de Salud más allá del paracetamol.
Yo soy Osvaldo Martínez. Y yo, Natalia Bernabe. Y estamos transmitiendo completamente en vivo desde la cabina de Concepto Radial, ubicada en el segundo piso de CDTEC del Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales, Instagram, Twitter y Facebook como @Concepto Radial y @Shot de Salud. Recuerden que allí estamos actualizando constantemente la información de nuestro programa, los episodios próximos y también les enviamos por ahí la receta. Así que si no pudieron conectarse, pueden correr a nuestro Instagram y ahí consultar de lo que se trató el programa que se perdieron. Pero justo hoy estamos hablando acerca de una cuestión súper mega interesante. El papel de la genética en tu vida. Y no sé si ustedes sepan, pero la genética no solamente se aísla a nuestro organismo, a cuestiones de la heredabilidad, como hemos estado hablando acerca de el color de los ojos, el color de la piel, el color de tu pelo. Engloba muchísimas otras áreas, como la nutrición, tiene que ver con la ciencia forense también, modificación genética de alimentos. Y vamos a regresar, o estamos regresando a este segmento, con una pregunta que nos abre muchísimas posibilidades. ¿Conocen otras áreas en las que participe la genética y que no necesariamente tengan que ver con la herencia? Creo que ya les spoileé un poco, pero resulta increíble conocer que nuestros genes son resultado de cientos de agentes distintos. Esto va desde algo tan simple como los alimentos que ingerimos diariamente, siendo que estos pueden tener nutrientes específicos que incluso pueden modificar nuestro genoma, como yendo a cosas más complejas y sorprendentes, que es el medio ambiente, el cual también puede llegar a afectar el desarrollo de un bebé mediante agentes teratógenos, es decir, cuestiones que suceden afuera del ambiente del bebé y que pueden repercutir en su desarrollo, los cuales son precisamente como sustancias que podemos encontrar en el ambiente, ¿no? Como virus, sustancias químicas, la contaminación de esa que hay muchísima aquí en nuestra ciudad y que pueden ocasionar ciertas mutaciones. Pero creo que algo súper interesante son los alimentos transgénicos. A ver, ¿qué es eso de transgénico? Bueno, pues en los últimos años se han estado escuchando un buen acerca de estos alimentos transgénicos e incluso se han llegado a abrir debates, ya que a la gente le causa un poco de preocupación con respecto a el efecto de estas modificaciones para la salud. Pero a ver, vale la pena saber que la creación de estas vías de obtención de alimentos tienen una razón de ser, la cual se encuentra motivada por una crisis de alimentos a nivel global. Así como el hecho de que en algunas regiones del mundo se han encontrado enfermedades causadas por falta de nutrientes específicos, los cuales se pueden obtener mediante la ingeniería genética y la biotecnología. Imagínense lo increíble que puede ser que con herramienta científica podemos llegar a modificar todas estas cosas. Tal es el caso del proyecto del arroz dorado, el cual, en una búsqueda de reducir la desnutrición en niños que habitan en Asia, se han hecho modificaciones para que este alimento esté fortificado con betacarotenos, un micronutriente que suele estar ausente en la dieta de esta región. Entonces, la intención es que estos alimentos puedan ser de ayuda, es una buena intención. Sin embargo, aún es un campo que requiere más trabajo y más investigación, dado que aún existen algunas preguntas sin responder, como pues cuál sería el efecto de estos alimentos a nivel metabólico, a nivel de nuestro cuerpo y cómo lo iría absorbiendo. Y de igual manera se tiene evidencia de riesgos de alergias y algunas toxicidades en algunos productos. Entonces, ¿debería preocuparnos el consumir alimentos transgénicos? Pues la verdad es que, aunque pueda resultar alarmante y a la gente le guste como debatir un poco acerca de esto, la realidad es que la industria de los alimentos maneja muchos procesos de seguridad para el consumidor. Entonces, no se preocupen, son alimentos seguros de consumir. Y pues también, además de los alimentos y lo que ya nos mencionaba Osvaldo acerca de, pues, del medio ambiente y la contaminación, la genética también tuvo un rol súper importante en estos nuevos épocas de COVID. Entonces, Osvaldo, ¿nos quieres platicar un poco más acerca de esto? Claro que sí, Nat, pero fíjate que antes de pasar a estas cuestiones de qué tuvo que ver la genética en esta pandemia por COVID-19 y la emergencia mundial,
me gustaría complementar un poco de lo que nos platicas, y es que se me hace sumamente interesante la cuestión de la modificación de alimentos para tratar de incrementar los valores nutrimentales que pueden tener estos alimentos, ¿no? El proyecto del arroz dorado, digo, es algo que me vuela la cabeza, porque de ahí pueden desprenderse muchísimas estrategias que incluso más adelante nos pueden ayudar a cumplir ese sueño guajiro que todo el mundo tiene de acabar con el hambre alrededor del mundo. Completamente loco, y algo que me gustó que nos dijeras y que me puedo ir tranquilo el día de hoy es que son seguros. No sé si han ido al Costco, por ahí han comprado estas uvas sabor algodón de azúcar. ¿Las has probado? Sí, claro, son buenísimas. Y ahora con esto que nos dices, yo puedo comer las uvas con mayor tranquilidad porque sé que son aprobadas, pasaron muchos filtros por estas asociaciones que protegen al consumidor, y bueno, sabemos que son seguras y que no nos va a pasar nada. Ahora sí, regresando al papel que jugó la genética en plena pandemia por COVID-19, pues dentro de la pandemia tuvimos diferentes aplicaciones de la genética para combatir a nuestro gran enemigo, la COVID-19. ¿Cómo fue que le declaramos la guerra? Pues a través de vacunas, como las de RNA mensajero de las compañías Pfizer y Moderna, que como su nombre indica, es una línea de código genético que a grandes rasgos, y para no vernos muy interesantes, le da una instrucción a nuestras células. A ver, ¿cómo está esto? Pues fíjense, a través de su mecanismo genético le enseñan a las células de nuestro cuerpo a producir lo que nosotros conocemos como proteína espiga o spike. Esta proteína se encuentra alrededor del famosísimo coronavirus, pero por sí sola esta proteína pues no nos afecta. Para que quede un poquito más claro, veamos a la proteína espiga como la armadura que recubre al coronavirus y se mueve a través de nuestro cuerpo. Lo que nosotros le enseñamos a nuestro sistema inmune cuando la producimos es que aprenda a romper la armadura del COVID para que así cuando el virus esté presente no tengamos mayor problema en romper esa armadura y dejar indefenso al virus lo más pronto posible. Entonces recuerden que estamos inyectando estas cuestiones de la proteína de espiga para poder saber dónde pegarle al coronavirus cuando entra a nuestro sistema. Ahora, continuando con lo anterior, las pruebas, las famosísimas pruebas de PCR, que son como las que suelen confirmar el diagnóstico por la COVID, que están hechas para detectar justamente la presencia del RNA del virus, el cual, después de tener las pruebas nasofaringias que nos toman con ese hisopo tan incómodo, las llevan a un estudio y lo preparan para que éste pueda evaluarse. Y esta preparación convierte a las muestras de ARN o RNA del hisopo en ADN evaluable para su estudio, en el cual vamos a poder identificar y buscar específicamente secciones del material genético que pueden observarse cuando estamos contagiados por COVID y así confirmar el diagnóstico. Como podrán haberse dado cuenta, la genética tuvo un papel fundamental en nuestra campaña de guerra en contra de la COVID-19. Pero, a ver, ya hablamos de los alimentos, hablamos de las vacunas, Nat, de la detección de enfermedades como la COVID, pero ¿va más allá la genética? Claro, actualmente se está estudiando cómo podríamos hacer para que existan pastillas también. ¡Wow! Gracias a la farmacogenómica y a la farmacogenética, que son ciencias que combinan la producción de tratamientos con factores genéticos, existen medicamentos capaces de actuar de una forma personalizada, o al menos lo más cercano a ser personalizado en esta época. Aquí es donde tratamientos como la quimioterapia en algunos tipos específicos de cáncer, como es el caso del cáncer de mama o del cáncer de pulmón, se pueden tratar mediante este tipo de medicamentos, los cuales están enfocados en atacar específicamente a la célula que está dañada, lo que es bastante increíble, ya que si existen pastillas que utilizan el material genético en su funcionamiento, es una gran apuesta para la medicina, recordando que cada ser humano tiene características distintas y el tener un paso hacia la atención personalizada es un avance inmenso para la ciencia. En unos años, incluso podríamos llegar a tener medicamentos que vayan personalizados específicamente para mí o para ti, o algo
increíble que nunca se había pensado y que es a donde se está intentando enfocar ahora la medicina, es en hacer que se puedan atacar exactamente las enfermedades que tienes tú, porque las enfermedades que tienes tú pues no son exactamente las mismas que tengo yo, o mi abuelito, o tu vecino. Entonces es algo increíble y ojalá la ciencia pueda avanzar muchísimo más en estos campos tan interesantes. No sé cómo estén ustedes allí desde donde nos están escuchando, pero a mí me está volando la cabeza este tema completamente. O sea, vean, la genética nos ayuda a modificar alimentos, nos ha ayudado a combatir virus como el coronavirus, y ahora en el diseño de fármacos nuevos, eso está increíble, Nat. El poder tener en un futuro fármacos que sean mucho más eficaces y que la eficacia esté como diseñada personalmente como para cada uno de nosotros, es algo que me vuela la cabeza y que ojalá pueda realizarse pronto, ¿no? Que las líneas de investigación puedan apurarse y que sobre todo los gobiernos y estas organizaciones que se encargan de financiar los proyectos de salud pudieran dar más fondos, ¿no? Para la investigación. Claro, porque pues la verdad es que estas son investigaciones un poco caras y se tiene que comenzar a destinar más presupuesto para este tipo de investigaciones que son tan importantes en este campo que es la medicina personalizada. Y yo creo que es una inversión, o sea, puede representar una inversión muy importante, pero las ganancias, Dios mío, van a ser inmensas. Pero bueno, tenemos que irnos a un pequeño corte. Esto es Shot de Salud. Shot de Salud. Hola de nuevo, bienvenidos a Shot de Salud, más allá del paracetamol. Yo soy Natalia Bernabe. Y yo, Osvaldo Martínez. Transmitiendo desde la cabina de Concepto Radial, ubicada en el segundo piso de CDTEC del TEC de Monterrey, Campus Ciudad de México. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, tenemos Instagram, Twitter y Facebook como @Concepto Radial y @Shot de Salud. Pues bueno, estamos de vuelta con el tema de hoy, que es el papel que juega la genética en nuestras vidas. Les vamos a estar platicando acerca de pues algunas aplicaciones que tenemos sobre la genética. Ya les hemos estado platicando pues un poco acerca de los medicamentos, de las vacunas, de incluso hasta de los alimentos. Entonces pues a ver, vamos a ver, platiquemos un poco acerca de qué es lo que viene en el futuro de la genética. Pues como les estábamos comentando acerca de esta investigación, hay científicos que están buscando mejorar la salud de las personas, sobre todo aquellas con enfermedades genéticas de las que ya les hablamos un poco anteriormente. Y una de las tecnologías más conocidas y desarrolladas recientemente que está demostrando tener un enorme potencial es el CRISPR. Escúchenlo y anótenlo porque últimamente es algo súper sonado, porque se están intentando buscar todas las aplicaciones que se puedan hacer con esta herramienta. Pero a ver, alto. ¿Qué es el CRISPR? Esta herramienta puede utilizarse para editar genes y como tal probablemente llegará a cambiar el mundo. Pues la esencia es simple, es encontrar un trozo específico de un gen para editarlo con CRISPR-Cas y así alterar el trozo completo del ADN. Sin embargo, esta CRISPR también se ha adaptado para hacer otras cosas, como activar o desactivar genes sin alterar su contenido. Actualmente ya se está utilizando ampliamente para la investigación científica y en un futuro no muy lejano, muchas de las plantas y animales, incluso nuestras granjas y jardines, podrían haber sido alterados con CRISPR. De hecho, actualmente ya se están consumiendo alimentos modificados con esta herramienta, algo que suena increíble. O sea, no inventes, la diseñamos, o sea, fue diseñada primero para cuestiones de la salud y ahora hasta las plantas van a ser modificadas ya por CRISPR. Como ves, estamos avanzando muchísimo con esta herramienta e incluso se usó muchísimo para esto de la pandemia del COVID. Se usó mucho para hacer pruebas, para diferentes experimentos y es un tema súper interesante cómo somos capaces de cortar nuestro ADN. Suena súper de película. Increíble, ¿no? O sea, una herramienta como casi como si le estuvieran haciendo Photoshop a nuestros genes, ¿no? Ay, no se ve bonito ahí, córtalo y ponle ¿no? Increíble. Y más porque nos va a ayudar a prevenir o evitar algunos defectos genéticos. Platícanos, Osvaldo, ¿qué implicaciones va a tener esta gran herramienta en nuestra vida a partir de ahora? Pues mira, el implementar la genética en nuestra vida diaria de manera directa o indirecta representa un gran fenómeno que incluye implicaciones éticas, legales y sociales.
en las cuales es muy importante que todos ustedes conozcan más acerca del tema de la genética de manera general y sus impactos, para que de esta manera se puedan establecer con un trabajo en conjunto entre la sociedad, los profesionales de la salud e investigadores las reglas para el desarrollo y la aplicación de la genética como ciencia. Esto es súper importante porque no sé si alguna vez lo llegaron a ver, esta gran noticia de que en China se había logrado modificar pues a unos gemelos, imagínate, para que ya no tuvieran, pues ya no fueran como receptores de un virus muy importante que es el virus del VIH. Entonces, imagínate, pues también, claro, las implicaciones legales y éticas que tiene que tener esto para que pues en realidad no se empiecen a hacer así como cosas extrañas de empezar a modificar como demasiado un humano y ya llegar a cosas como muy de película. Entonces es súper importante que también le vayamos metiendo un poco a esta parte como legal, ética, incluso social, ¿no? ¿Cómo ves, Osvaldo? Es que es completamente cierto, Nat. Las cuestiones éticas siempre impactan a las ciencias de la salud porque trabajamos con vidas. Y justo al inicio del programa hablábamos acerca de que la genética se encarga de configurarnos a nosotros y hacernos seres humanos únicos y diferentes de todos los demás, ¿no? Algo como muy tierno que habíamos dicho al principio, pero la genética puede llevarnos a cuestiones oscuras, ¿no? Quizá al querer perfeccionar al ser humano, ¿no? Tratar de arreglar los genes para que incluso antes de que nazca nuestro hijo queramos que sea de tal color de piel, con tales ojos, que sea inteligente. Más alto. Exacto, que sea más alto, que sea bueno para las matemáticas. Para el básquetbol. Para el básquetbol. Y entonces dejamos de lado estas cuestiones que tienen que ver como este azar que debe de haber en nuestra vida, ¿no? Dejar que la genética haga su juego y nos configure a cada uno de nosotros de la manera única en la que debemos ser, ¿no? Exacto, y justo también hablando de este tema les tenemos unos datos curiosos para que los escuchen. ¿Cómo ven? ¿Sabían ustedes que dos seres humanos suelen compartir alrededor del 99.9% del mismo material genético? Esto significa que solamente el 0.1% del material genético es lo que nos hace diferentes. Es muy, muy poquito y vea cómo nos afecta. Somos muy, muy diferentes físicamente, incluso entre nosotros. Completamente, Nat. O sea, ahora imagínense, si quisiéramos modificar eso, pues al rato todos vamos a ser como Stormtroopers, ¿no? Todos igualitos. Todos iguales. Se va a perder el sabor de la convivencia, del conocer diferentes personas, diferentes formas de ser, caracteres, etc. El siguiente fun fact que les tenemos es que los humanos compartimos alrededor del 90% de nuestro material genético con los ratones, como ven, y el 98% con los chimpancés. De ahí que usualmente se usen ratones en los laboratorios para poder probar nuevos medicamentos, algunas cuestiones médicas, antes de poder hacerlo o aplicar estos fármacos en nosotros. Qué interesante, ¿no? El 98% con los chimpancés. ¿Quién lo diría que somos tan parecidos a esos animalitos tan lindos y que pues son tan diferentes a nosotros? No creo que nos parezcamos tanto a los changos, pero vean, 98%. Así es. También menos del 2% del ADN total contiene instrucciones para fabricar proteínas. Esto es increíble porque el resto se denomina engañosamente ADN basura, porque es una maraña de secuencias ahí que parece no codificar nada, pero imagínense, solamente el 2% codifica. Qué increíble todo lo que podríamos o llegar a investigar del resto, ¿no? Del 98% que queda, y como este 2% pareciera ser chiquito, pero es súper importante para nosotros. No, y todas las cosas que nos hacen falta por descubrir de este 2% que contiene las instrucciones para, como nos decías, Nat, fabricar todas estas proteínas. Sabemos que los genes contienen la información para poder producir estas proteínas que después se van a diferentes procesos y bueno, nos ayudan a mantener la vida como la conocemos, pero tenemos que recordar que la genética es un campo de las ciencias médicas que continúa en constante descubrimiento, en constante investigación, así que no se sorprendan
que en unos años pues este programa quede completamente desactualizado, ¿no, Nat? Vamos a empezar a hablar solo de genética en unos años y de cómo nos modificamos para ser más guapos y más grandes. Pero recordemos que siempre tomando en cuenta la ética, porque si no, Claro que sí. al rato todos iguales y se va a perder el chiste de lo maravillosa que es la vida, Nat. Ahora vamos a la sección más esperada de nuestro programa y esto es la receta. Si se acaban de conectar, si nos están sintonizando, no se preocupen porque vamos a hacer un resumen de lo más importante en nuestro programa. Entonces vamos a empezar a recordar. La genética nos puede ayudar a descubrir nuestras semejanzas y diferencias con nuestros seres queridos, detectar rasgos en común que tengamos entre nosotros y ayudarnos a detectar tempranamente y prevenir enfermedades que pudiéramos heredar completamente o tener predisposición a la misma. También nuestras células están en constante cambio. Los genes y sus partes, sus reacciones, están en una danza constante. Incluso si nosotros no seamos conscientes de ello, prácticamente en todos los procesos que tenemos día a día, ahí está la genética. No solamente en nuestro organismo, también en las vacunas, en las pruebas de detección para COVID, En la comida, en las uvas. No, una locura. Y también recuerden que nos apoyamos de estos avances en la investigación de la genética para poder detectar y tratar un sinfín de enfermedades como la COVID. Recuerden que le pudimos ganar la guerra a la COVID-19, pero esperemos que más adelante podamos encontrar la cura quizá a la trisomía 21, al síndrome de Down y cuestiones como el síndrome de Turner. También la genética es un área que aún tiene muchísimo material para trabajar en pro de la salud y el desarrollo de la sociedad, incluyendo a diferentes industrias que participan de manera indirecta, como ya lo decíamos, la comida, las vacunas, los medicamentos, 1000 cosas. Y también tecnologías como la de CRISPR ayudan a alterar un pedazo de ADN para editar un gen, activarlo o desactivarlo, ¿cómo ven? Esto es especialmente útil para personas con enfermedades genéticas o bien en el sector de los alimentos. Y pues bueno, también ya por último, los alimentos transgénicos son una gran promesa de la solución para la crisis alimentaria actual. Entonces es algo que hay que tener en el radar y estarnos muy pendientes porque es algo que va a ser muy interesante. Pues Nat, hemos llegado al final de un episodio más de Shot de Salud. De verdad que lo disfruté muchísimo. Creo que ha sido uno de los temas más interesantes que hemos abordado. Pues yo también lo disfruté muchísimo, espero que lo hayan disfrutado ustedes allá en casita. Estoy muy contenta de poder estar con ustedes ahora aquí y pues espero sigan sintonizando este gran programa que es Shot de Salud. ¡Excelente! Gracias por acompañarnos, yo soy Natalia Bernabe. Y yo, Osvaldo Martínez. Y esta fue una emisión más de Shot de Salud. Recuerden mantenerse al tanto en nuestras redes sociales, nos encuentran como @concepto radial y @shot de salud en Facebook, Instagram y Twitter. Adelante con los créditos, tenemos en la operación a Armen y a Jenny Monroe, en la producción a Valentina Camil, en redes sociales a Fernando Pérez y Jess Maldonado, y en nuestro equipo de guionismo Carla Sánchez, Mafer Zuluf y Hugo Rodríguez. Sigan escuchando Concepto Radial. ¡Hasta pronto! ¡Hasta luego! Concepto Radial presentó Shot de Salud. 30 miligramos de música, 50 de información médica en la voz de estudiantes de medicina que aún no pueden firmar tu justificante médico. Shot de Salud. Tu cita está programada cada jueves a la 1 de la tarde por conceptoradial.com. Shot de Salud. Más allá del paracetamol. Esta fue una producción de Concepto Radial. Derechos reservados del Tecnológico de Monterrey.